Hola, muy buenas. Bueno, vamos a hacer este problemita de la parte de solubilidad, ¿vale? De equilibrio de solubilidad que apareció en el examen de selectividad de química del año 2020, en el examen de junio, y era el problema C2, ¿vale? Junio 2020, problema C2, con la codificación que se cambió un poquito por el tema de el bicho famoso, ¿vale? Bueno, nos cuentan en este problema. Calcule la solubilidad del fluoruro de calcio, CaF2, en agua pura. Y apartado B. Calcule la solubilidad del fluoruro de calcio en una disolución de fluoruro de sodio, NaF, que sea 0,2 molar. Bueno, para resolver este problema nos dan como dato que el producto de solubilidad del fluoruro de calcio es 3,5 por 10 elevado a menos 11. Bueno, vamos a ver. Bueno, ya sabéis, ¿no? Vais a la paginita de este señor o buscáis el examen de junio, pregunta C2, leéis el enunciado más despacio y para adelante. Primera situación. Solubilidad en agua pura, ¿vale? Bueno, pues en agua pura, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos nuestro equilibrio de solubilidad, fluoruro de calcio sólido, en equilibrio con el ion calcio 2 positivo disuelto más 2, ojo, ¿vale? No es F2 menos, sino 2 de ion fluoruro disuelto. ¿Por qué? Porque el flúor, el ion que forma es el fluoruro, el F menos. Y si aquí hay dos Fs, pues hay dos F menos. Bien, yo en estos problemas de solubilidad, igual que en los problemas de equilibrio, suelo hacer un cuadrito, ¿vale? Lo único que el cuadrito, pues, al ser solubilidad, no va a ser en moles, sino un poquito diferente. Vamos a hacer el cuadrito. Vuelvo a hacer mi cuadrito con 3 filas, ¿vale? Eso no ha cambiado. Son 3 filas. Una, 2 filas y 3 filas. Muy bien. Esto cerramos por aquí. Cerramos por aquí. Cerramos por aquí. Y por aquí. Y este no me cabe, la regla. Por aquí. Y esto ya sabéis que lo tacho. Bien. Hay muchas versiones de cómo hacer este cuadrito, ¿vale? Muchas. Desde, como esto es sólido, hay quien, pues simplemente, pues ahí no pone nada, ¿vale? Bueno, el hecho de que sea sólido no significa que no se ponga nada. Para mí no significa que no se ponga nada. De hecho, yo necesito poner cosas ahí para poder entender lo que sucede en esa situación cuando nosotros cogemos y echamos un trozo de un piedrolo sólido de fluoruro de calcio en agua. Necesito saber qué sucede. Bien, entonces el cuadro lo vamos a hacer en concentración, ¿vale? Concentración inicial. La segunda fila va a ser cambios, o sea, qué cambios se producen en esa concentración inicial. Y luego vamos a tener concentración de equilibrio. O sea, lo mismo que hacíamos en el cuadrito de equilibrio, pero eh, sin ser moles, sino concentración. Vale. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ahí? ¿Qué es lo que hay inicialmente? Recordad que yo en los cuadros aquellos ponía lo que había inicial, ¿vale? Y terminaba el cuadro. Bueno, pues aquí voy a hacer lo mismo, yo no voy a variar. ¿Qué voy a tener al principio? Pues al principio voy a tener una cantidad de sólido que ahora no lo sé, un trozo de piedra, ¿vale? Un trozo de piedra, vamos a ponerlo así sólido, con su sombrita para que tenga volumen y tal. Y de esto inicialmente no hay nada, ¿por qué? Porque es agua pura, ¿vale? El apartado B habrá alguna pequeña diferencia aquí. Bien, como en el equilibrio tiene que haber de todo, de aquí va a desaparecer, de aquí va a aparecer y de aquí va a aparecer.
¿Qué pasa? Que ahora no se llama desaparecer, aparecer, aparecer, sino disminuir concentración, aumentar concentración y aumentar concentración. Vale. ¿En qué concentración va a disminuir? Aquí va a haber una parte de la piedra que se va a disolver. ¿Cuánto se va a disolver? Pues todo lo que pueda. ¿Y qué significa cuando se disuelve todo lo que puede? Cuando se disuelve toda la cantidad que se puede de un sólido, se forma lo que se llama una disolución saturada, porque ya no se puede disolver más. Si la disolución está saturada, cuando la disolución está saturada, la concentración que hay en esa disolución es lo que nosotros llamamos solubilidad a esa temperatura. Muy bien, pues solubilidad. ¿Por qué? Porque esto es lo que se me disuelve del piedrolo que yo puse ahí. Vale, si de aquí me disminuye S por estequiometría, me va a aumentar S. Y por estequiometría, ojo que aquí hay un 2, 2S. ¿Qué voy a tener en equilibrio? Pues mi piedrolo menos S, S y 2S. ¿Y ahora qué sucede? Pues ahora sucede que esto no se pone en la constante de equilibrio. Por lo tanto, esto ahora, si quiero, lo quito, lo borro, lo hago desaparecer, le doy con el rodillo del tipe, o sea, lo que queráis, ¿vale? Pero eso tiene que desaparecer. ¿De acuerdo? Esto lo ponemos para ayudarnos a organizar esta, que es la parte que nos interesa, pero esto debe desaparecer. ¿Vale? Bien. Y ahora, el producto de solubilidad del fluoruro de calcio, el K+S del fluoruro de calcio, será la concentración de calcio 2 más por la concentración de fluoruros al cuadrado. Entre la de estos sólidos, pero eso no se pone en la constante de equilibrio, porque es un sólido. Bien. Pues no tenemos más que sustituir, no hay ningún problema. K+S es concentración de calcio, S, por concentración de fluoruros, 2S, al cuadrado. Hacemos la operación, S por 2S al cuadrado es 4S cuadrado. Hacemos la multiplicación, 4S cubo. Si nos pidieran cuál es la relación entre la solubilidad molar y el producto de solubilidad, la relación es que K+S es igual a 4S cubo. No nos están pidiendo eso, sino que calculemos la solubilidad molar. No nos dicen nada, pues se refiere a solubilidad molar, porque esta solubilidad es en mole litro. Recordad que nosotros hemos hecho el equilibrio en concentración. ¿Qué concentración? Molar. ¿Vale? Bien, pues si despejamos de aquí la solubilidad, este 4 pasa dividiendo y luego raíz cúbica, o sea, es la raíz cúbica del producto de solubilidad entre 4. Y simplemente sustituimos, ¿vale? Producto de solubilidad, dato que nos dan en el problema, 3,5 por 10 elevado a menos 11. 3,5 por 10 elevado a menos 11 entre 4 raíz cúbica. Pues hacemos la cuenta. 3,5 por 10 elevado a menos 11 entre 4, todo esto. Y la raíz cúbica, 2,06 por 10 elevado a menos 4. 2,06 por 10 elevado a menos 4 mol litro. ¿Por qué? Porque esta es solubilidad molar, en molaridad. Si me la pidieran cuántos gramos se disuelven en 100 mililitros, bueno, pues como yo puedo averiguar cuántos gramos hay en un litro, la proporción debe mantenerse y sacaríamos cuántos gramos se pueden disolver en 100 mililitros. Pero no es el caso. Muy bien, ya tenemos la solubilidad en agua pura. Y ahora me piden, en el caso B, la solubilidad, pero en una disolución de fluoruro de sodio que era 0,2 molar. ¿Qué tengo que hacer? Exactamente lo mismo. Para acá,
y este para allá. Calcio 2 más disuelto más 2 de fluoruro disuelto y hacemos nuestro cuadrito. Todo igual, todo lo mismo. A ver, esto por aquí. Vamos a aligerar un poco. Aquí. Vale. Una por aquí. Por aquí. Por aquí. Y esto tachado. Por aquí. Y hasta el final. Misma historia. Vale. Concentración inicial. Cambio. Y concentraciones en equilibrio. Todo igual. Solo que ahora lo voy a hacer como deberíamos hacerlo, ¿vale? Aquí, nuestra piedra. Ahora, aquí está el cambio. No lo echamos en agua pura, donde yo sabía que las concentraciones tanto de ion calcio como de ion fluoruro eran 0, sino que lo echamos en una disolución que es 0,2 molar en fluoruro sódico. Fluoruro sódico es una sal soluble, ¿vale? Que cuando nosotros la introducimos en agua, está completamente disociada en iones sodio y también en iones fluoruro. Esto se puede hacer así o se puede poner así. Ya disuelta, entonces me salto el agua y que cuando está disuelto está completamente disociado en iones sodio más iones fluoruro. Las dos cosas estarían bien, ¿vale? Pues es que hay polémicas a veces. Es que a mí me ponen esto y me pones esto. Las dos cosas están bien. Esto es, si la disuelvo en agua me aparece esto, y esto es cuando la tengo disuelta en agua, me aparece esto. Es lo mismo. Esto es lo mismo. Bien, lo importante de aquí es que al estar completamente disuelta, si la concentración inicial de esto era 0,02 molar, ¿era, no? Sí, 0,2 molar. ¿Vale? De esto al principio no había nada, no había nada. Y al final, al estar completamente disuelto, de esto no queda nada y por estequiometría, por cada 0,2 molar se ha formado una disolución 0,2 molar en sodio, en catión sodio, y 0,2 molar en catión fluoruro, que es la parte que a mí me interesa. Es decir, que la concentración inicial de ion fluoruro donde yo he tirado mi piedra no va a ser 0, sí la de calcio, pero no la de ion fluoruro, que va a ser 0,2. Todas estas concentraciones están en molaridad, M mayúscula, o mol litro, lo que queráis poner, es igual. Bien, y ahora terminamos el cuadro, igual que hemos hecho antes allí. De esto me va a disminuir, ¿qué va a pasar? Cuando yo tire la piedra ahí, pues un poquito de la piedra se va a disolver, ¿no? O sea que esto va a bajar en una cantidad S. ¿Por qué? Porque se va a disolver todo lo que pueda. Pero como ya no es la solubilidad en agua, que a la solubilidad en agua le llamamos S, a la solubilidad en cualquier otra situación le vamos a llamar S'. Y si hubiera otra situación, pues S segunda, para diferenciarla de la solubilidad en agua pura. ¿Qué voy a tener en equilibrio? Pues mi piedrolo menos S'. Ahora, ¿qué va a suceder aquí? Pues que por estequiometría, si aquí disminuyó en S', aquí aumentará en S', y aquí aumentará en 2, ojo, S'. Aquí tendríamos S' y aquí 0,2 más 2 S'. Y ahora esto lo tachamos o lo hacemos desaparecer con el tipper clásico de Milán. Y nos queda el cuadrito así. Bien. Ahora, ¿cómo funciona esto?
Pues igual, ¿por qué? Porque la constante de solubilidad, la constante de equilibrio, solo depende de la temperatura. Como solo depende de la temperatura, independientemente de que estuvieran a cero estas concentraciones al principio, haya esto, K sub S no varía. De forma que K sub S sigue siendo, del fluoruro de calcio, sigue valiendo lo mismo. La concentración de calcio 2 más por la concentración de fluoruros al cuadrado. En este caso sería la de calcio 2 más S' por la de fluoruros 0,2 más 2S, más 2S' al cuadrado. Y de aquí tendríamos nosotros que sacar S'. Bien, tenemos un problema. ¿Qué problema va a haber? S', si nosotros desarrollamos toda esta expresión, nos va a quedar un polinomio de tercer grado en S', es decir, en S' cubo. Esto me va a quedar 4S' cuadrado más no sé qué, no sé cuánto. Cuando lo multiplique por S' y teniendo en cuenta el valor de K sub S, esto nos va a quedar un polinomio en tercer grado de S'. Nosotros no podemos resolver, ¿vale? No podemos despejar de ahí el valor de S'. Nos falta aparato matemático. Entonces, no podemos desarrollar esa expresión, hacer esa identidad notable, montar nuestra ecuación y despejar. No podemos hacer eso. Ahora, vamos a analizar este numerito de aquí. Ese numerito que era la solubilidad sería 0,0000206 mol litro. Bien. Esta S' va a ser más pequeña que la solubilidad en agua, porque evidentemente por lo que llamamos el efecto del ion común, como aquí ya tengo fluoruro, se va a disolver una cantidad más pequeña de piedra. ¿Por qué? Pues porque ya tengo una parte. El efecto de ese ion es que el desplazamiento, el equilibrio por el Chaterier se desplazaría hacia allá, con lo cual el valor de S' sabemos que va a ser menor que el valor de S. O sea, S' va a ser menor que S. Y S ya era muy pequeñito con respecto a 0,2. Si os fijáis, 0,2 es unas 1000 veces más pequeño. ¿Vale? Bien, S' va a ser mucho menor, va a ser menor que S, con lo cual yo puedo hacer una aproximación. La aproximación que se hace a consecuencia de esto es que 0,2 más 2S' va a ser aproximadamente igual a 0,2. Esta aproximación hay que hacerla y es muy importante explicarla y explicar por qué. ¿Vale? Porque esto es muy pequeñito, como S' va a ser más pequeño, pues evidentemente si lo comparamos con 0,2 va a afectar después de la cuarta, en la quinta o en la sexta cifra decimal, no me afecta demasiado. ¿Vale? Bien. Con respecto al 0,2, claro. Entonces, si hacemos esta aproximación, ¿vale? Haciendo la aproximación, esta expresión nos quedará K sub S es igual a S' por 0,2 al cuadrado. Y de aquí sí podemos despejar S'. S' será K sub S entre 0,2 al cuadrado. Sustituimos, K sub S era 3,5 por 10 elevado a menos 11. 0,2 al cuadrado es 0,04 supongo. 0,04 y S' sale por 3,5 por 10 elevado a menos 11, 8,75 por 10 elevado a menos 10 mol litro, valor que evidentemente, como hemos dicho, va a ser bastante más pequeño, pero mucho más pequeño en este caso, ¿vale? 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 10, 1.000.000 de veces más pequeño, ¿vale? La diferencia entre potencias es 10 elevado a 6,
pues algo menos, porque esto sale más grande, algo menos de 1.000.000 de veces más pequeña la solubilidad en esta disolución 0,2 molar que en agua pura. ¿Vale? Importante, bueno, si no hacemos esta aproximación es que no sabemos hacer la cuenta, ¿vale? Pero hay que especificar de dónde viene la aproximación, no se nos puede olvidar qué aproximación estamos haciendo, por qué se hace, ¿vale? Cómo obtenemos el valor que colocamos aquí, ¿vale? De dónde viene, de qué reacción viene, de dónde proviene que yo ponga aquí que la concentración inicial es 0,2. Borrar esta cosita de aquí, hay que llevar cuidado. Estos problemas no son difíciles, como habéis visto, son muy fáciles, pero hay que ser un poco cuidadoso para que no nos quiten nada. Esto debería terminar así. Limpio, limpísimo, limpísimo. ¿Vale? O lo hacemos con eso, o como esto va a ser siempre igual, bien con eso, bien con ese prima, da lo mismo, pues nos lo imaginamos. Yo lo voy a escribir y lo voy a borrar siempre, ¿vale? Pero vosotros lo podéis hacer imaginaria y mentalmente. Venga, nos vemos en el siguiente problema.